En la Mira con Miroslava Sánchez. Porque aquí tenemos el tema. Un espacio de análisis y debate político. Amigas, amigos, les saludamos desde En la Mira. El día de hoy, aparte de mi amigo Armando Moreno, que nos ha estado acompañando todos estos tiempos, nos acompaña como invitado especial el doctor en economía Daniel González. Él es un experto, es un analista político de aquí de la región lagunera, y pues nos da mucho gusto que hoy nos acompañe. Gracias, doctora. Y que nos permita, a través de lo que usted sabe, conoce y analiza, que la gente, que los ciudadanas, los ciudadanos conozcan la fluctuación del peso, por qué se dio, qué tiene que ver el momento de transición política por el que atraviesa el país, que nos explique como experto, porque la gente lo está pidiendo, que quieren que se profundice en este tema. Claro, a las órdenes. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bien. Bueno, por principio de cuenta, doctora, yo creo que lo primero que tenemos que ubicar es que los analistas económicos hablaban de que el peso, la relación peso-dólar estaba sobrevaluada. Es decir, cuando llega a los 16.32 se pensaba que estaba muy barato el peso con respecto al dólar y que el movimiento adecuado debería estar en los 17.50 y 18.50 según Secretaría de Economía. Bajo ese escenario, como sabemos, gana la presidencia la doctora Claudia Sheinbaum y se suscita un movimiento en el mercado que alcanza en el peor momento alcanza los 18.97, casi los 19 pesos por dólar, y esto de los 16.32 a los 18.97 trae una variación de 15%, pero la variación, el impacto importante con la llegada de la doctora Claudia como presidenta electa es una variación del 8%. Entonces lo que tenemos que tomar en consideración es que sí hay un movimiento del tipo de cambio bajo un escenario de sobrevaluación, y entonces podríamos decir que actualmente se está moviendo el tipo de cambio dentro de los márgenes que se planteaba antes del proceso electoral. Creo que es lo primero que hay que tener en cuenta. Fíjate que también hay un efecto también muy importante dentro de las especulaciones con respecto a los mercados financieros. Cuando gana Claudia Sheinbaum, inmediatamente los inversionistas se asustan, no saben cuáles van a ser sus políticas económicas, y sobre todo pues se ponen en alerta, ¿no? Y al día siguiente amanece el dólar, como bien lo dices, Daniel, rebasando un poquito más de los 18.60. Algunos bancos emitieron sus evaluaciones hasta 19.20 en algunos. Puedo citar algunos como Banorte, que llegó hasta el 19.20 al día siguiente, ¿no? Entonces hemos tenido ahorita un proceso de inestabilidad en cierta manera hasta el día de hoy, que no ha aterrizado bien el dólar. O sea, es decir, el peso mexicano ante el dólar. Es decir, no sabemos en qué momento pudiese subir el billete verde por las especulaciones que están presentando, ¿no? A ver, ¿cuáles serán las políticas económicas de Claudia? ¿Cuáles serán las políticas también económicas aún del actual presidente de la República? Que si bien sabemos que ya López Obrador no tiene gran reflector debido a que ya hay una nueva presidenta electa, y todo lo que diga o lo que declare la presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta electa, va a repercutir en los mercados. Pero este efecto, repito, se da a través de las desconfianzas, se da el desconocimiento de lo que van a plantear económicamente, y que Claudia ya salió a decir, a ver, momento, es que no está pasando nada para que haya un precipicio económico y que nuestro país se encuentre en un desastre económico. Bien lo decías, Daniel, que el Banco de México ya está autónomo. Anteriormente, como lo vivíamos en tiempos pasados, en tiempos priistas, que dependían de este banco, y que pues era muy fácil de evaluarlo hasta un 80-90%. El error de diciembre, tú lo recordarás. Hoy no hay esas condiciones, como muchos han especulado, que hay una gran desconfianza y que el dólar podría dispararse un 90 o 100%, porque tenemos un peso blindado en cierta manera, y que estas condiciones no son las mismas en las que hoy actualmente tenemos. Pues sí, realmente lo que estamos ahorita tratando es de que la gente, la ciudadanía, escuche una voz de un analista con experiencia, con
con datos, sí, y con la historia, el conocimiento de la historia de lo que ha ocurrido en este país, que permita que la gente pueda hacer sus propias deducciones y si fije una posición, o no se vaya a ir con voces diferentes, que va a haber de todo, Unas voces van a decir, la catástrofe aquí está inminente, y otros van a decir, tranquilos, no pasa nada, estamos con un peso fuerte, sigue siendo el superpeso, eso es lo que queremos que usted nos transmita. Bueno, tenemos que tomar en consideración que es por primera vez en varios sexenios no se está hablando de esas famosas crisis transeccionales. Este movimiento del tipo de cambio, si tomamos en consideración, se le está atribuyendo a la llegada al gobierno de Claudia Sheinbaum, la decisión del soberano, ¿verdad? que es el pueblo mexicano, y que los poderes fácticos, si me permiten la expresión, tratan de hacer manita de puerco para decir, nosotros también somos participantes dentro de la economía y lo que nos estás planteando no nos está gustando mucho. Pero bueno, retomando el tema de las crisis sexenales, es un tema que no se está discutiendo por las políticas económicas que se están tomando hoy en día. No sé si ustedes sepan, pero de cumplirse la expectativa de crecimiento de 2024 del 3%, que es como lo plantea Secretaría de Hacienda, tendremos 4 años consecutivos con un crecimiento superior al 3%. Esto no se había presentado en la economía mexicana desde hace 20 años. Desde hace 20 años no habíamos tenido 4 años consecutivos con crecimientos superiores al 3%. Eso habla de que la política económica por lo menos está funcionando. Y el otro elemento, después de haber sufrido la crisis más severa en la historia del mundo de los últimos 100 años, no tenemos un tema de una cartera de deuda elevada en el sector financiero, no tenemos altos niveles de desempleo. De hecho, ya se recuperó el desempleo respecto al tema de la pandemia, y esos elementos van a redundar en otro segundo factor. Ya hablamos del crecimiento, el segundo es el endeudamiento. México tiene hoy una deuda del 48.5% respecto al Producto Interno Bruto. Para que nos demos una idea, Japón debe 200% de su Producto Interno Bruto, debe el doble de lo que produce en un año. México el 48.5%, Argentina debe el 90%, Estados Unidos debe el 120%. La mayoría de las naciones se endeudan durante la pandemia. Eso es parte de lo que se resuelve durante el periodo de pandemia, que por cierto a usted le tocó, doctora, a la hora de aprobar los presupuestos con una política económica sumamente responsable, y que hoy, que es un tercer factor, la política presupuestaria, se incrementa un poquito la deuda este año, pero para que la infraestructura funcione y poder terminar todos estos proyectos, que es un tercer factor que impulsa una dinámica económica en el país. Fíjate que también tiene que ver mucho, por ejemplo, en este caso de los personajes que está asignando Claudia Sheinbaum. Hace algunos momentos ha designado a Marcelo Ebrard como secretario de Economía, que para Claudia, en cierta manera, pues es una pieza importante dentro de su gabinete. A pesar de las discusiones, de lo ríspido que tuvieron durante el proceso de la selección de candidato a la presidencia de la República, que también fue demandada ante el INE, bueno, Claudia, como una mujer mesurada, fría, no dolida, sí, no con esa caliente de la cabeza, bueno, pues no lo voy a dejar entrar, me las va a pagar, etc. No, sin embargo, lo ha incluido dentro de su gabinete. Ahora, ¿por qué Marcelo Ebrard está dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum como secretario de Economía y no como de Relaciones Exteriores, como lo venían fungiendo con López Obrador? Bueno, hay que recordar que durante la pandemia, precisamente lo acabas de mencionar, tuvo algunos acercamientos con Donald Trump para negociar aquellas caravanas que venían de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, y que cruzaban a través de México para llegar a los Estados Unidos, y que en cierta manera hubo una crisis muy marcada, sobre todo en la cuestión de migratoria. Si me permites, quería comentarte que ese acuerdo que tuvo, esa negociación de parar esas caravanas, fue motivada por Donald Trump, porque aumentó hasta el 20% de los aranceles. O sea, es decir,
los empresarios o inversionistas mexicanos, bueno, digo, espérame, ¿cómo va a ser posible que paguemos el 20% de un arancel de exportación hacia los Estados Unidos? Bueno, o paras tu relajo que vienen de las caravanas o no lo hagas. Bueno, Marcelo se encargó de eso. Negoció, bajaron los aranceles y no nada más eso, sino todavía dio un activo para parar esas caravanas que venían con miles y miles de migrantes durante todo el territorio nacional. Bueno, es que ese planteamiento es sumamente importante porque si nada raro sucede en los próximos meses, Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos y será electo el 20 de noviembre de este año. Entonces, no es casualidad para mí que Marcelo Ebrard llegue como secretario de Economía, porque el otro elemento importante es que la renegociación del TMEC 2.0 será el próximo año. Y si alguien manejó de manera adecuada la relación entre México y Estados Unidos fue Marcelo Ebrard. Es cierto, en ese momento con el tema de las caravanas migrantes y la relación política con Donald Trump. Sin embargo, hoy el tema definitivamente tendrá que pasar por lo económico, con la renegociación del TMEC, y está un hombre que gusta mucho en los mercados internacionales, con toda la experiencia política para manejar el tema económico, que será crucial en el próximo sexenio. Pero otro factor además importante y que me parece de destacar, que es otra rockstar de la economía mexicana, que es Alicia Bárcena, exsecretaria de la CEPAL, con toda la experiencia en las negociaciones de materia económica, que será secretaria del Medio Ambiente, pero que también tiene toda esta experiencia en materia económica, y por supuesto Rogelio Ramírez de la O, que ha tenido un desempeño muy bueno, impecable como secretario de Hacienda. Doctora. Todos esos son los factores que van dándole certeza, confianza a la gente, a la ciudadanía y a los mercados, tanto internos como fuera de México. Entonces, habría que ver todo lo que falta de integrar del gabinete de Claudia Sheinbaum, pero lo que estamos viendo es que por lo pronto la fluctuación del peso se está estabilizando. Sí. Eso era un asunto importante para nosotros como mexicanos, mexicanas, y la idea era ahorita ver qué puede pasar, o qué podemos esperar de aquí a los próximos meses, o una vez que ya sea presidenta de México. Bueno, a mí me gustaría plantear, doctora, que cuando el tipo de cambio se movía entre los 16.32 y los 17, había muchas voces que decían que qué mal que el tipo de cambio estuviera tan bajo, la relación peso-dólar, ¿no? Porque eso afectaba las exportaciones mexicanas, ¿no? Cuando en realidad las exportaciones nos tienen ya como el segundo socio comercial con Estados Unidos, con una relación comercial de 500,000 millones de dólares en exportaciones entre México y Estados Unidos, que siguen haciendo que entren dólares. Y entonces hoy tiene una depreciación el tipo de cambio, en donde estamos planteando que se ajusta y vuelve a preocupar el tipo de cambio. Bueno, lo que tenemos que decirle a nuestra audiencia es que tenemos que tomar en cuenta que el tipo de cambio es solo un instrumento de política monetaria, y la política monetaria ya es independiente al gobierno mexicano. El Banco de México es un organismo autónomo, y entonces es solamente una de tantas variables. Ojo, me parece que eso es lo que ha cambiado este sexenio y que tendría que consolidarse el próximo sexenio. Las variables macroeconómicas que deberían importarnos es el crecimiento económico, es la generación de empleo y el control de la inflación. Y las variables, los instrumentos, las herramientas de política económica, que son el tipo de cambio, que es la inversión extranjera directa, y que es la confianza, es decir, esta variable de las expectativas del funcionamiento de la economía que estaban planteando, son herramientas para dar certidumbre y que se logren estos objetivos macroeconómicos, ¿no? Me parece que es un elemento que tenemos que tener para el análisis económico. Me recordabas ahorita que acabas de mencionar, Daniel, con respecto a que llegó el dólar a un nivel muy, muy bajo, digamos a los 16.30, 16.35. Recuerdo yo en algunos viajes que hice a Estados Unidos, algunos compatriotas decían, oye, ¿sabes qué? Para nosotros ya no es negocio que el dólar haya bajado, lo estamos percibiendo muy poco. O sea, es decir, bueno, pues yo les decía, está bien, para ustedes sí están en lo correcto que ustedes dicen, pero para aquel lado, créeme que el control de la paridad del peso con el dólar
ha sido para nosotros un aliciente que durante muchos años, mucho tiempo, no habíamos tenido. Sobre todo porque, si tú recordarás, Daniel, doctora, cuando había una variación del dólar, digamos, que subía en aquellos entonces, yo recuerdo de cuando entró Calderón, que el peso está, el precio del dólar estaba en 5.75 por ahí, más o menos. Cuando entra Calderón hay una depreciación más o menos como del 20%, aumentó a un 6.50, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo en aquellos entonces que estas especulaciones que se daban con el crecimiento, les decía, espérame, vamos a aumentar los precios de la canasta básica, vamos a aumentar el combustible, vamos a aumentar, bueno... Y decías, bueno, entonces, ¿dónde está pues el fortalecimiento de la economía y dónde está blindada nuestra economía para que estos precios puedan establecerse, que no tengan variación como lo que acabas de decir, y sobre todo que el impacto económico en los bolsillos de todos los mexicanos no estuviéramos tan afectados como lo había anteriormente? Bueno, tenemos que tomar en cuenta entonces otra variable, que son las remesas. Nunca en la historia de la economía mexicana se habían recibido tantas remesas. Es un esfuerzo muy grande de nuestros hermanos migrantes. 60,000 millones de dólares en promedio se enviaron durante el año pasado, pero si lo aterrizamos a cuánto recibe en promedio cada familia de migrantes, son $350 mensuales el envío. Si el tipo de cambio estuviera a 20 pesos por dólar, estarían recibiendo aproximadamente 7,000 pesos por envío de remesas. Cuando el tipo de cambio se va a 16, pues ya están recibiendo 6,500, 6,600, 6,700 aproximadamente, reciben menos, y entonces dicen, no, pues es que a mí no me conviene que el tipo de cambio se baje, se reduzca, ¿verdad? Pero el tema que tenemos que tomar en consideración es que la mayoría de los productos que están en la canasta, en la mesa de un mexicano, son productos de importación. Todavía no tenemos la autosuficiencia alimentaria que se esperaba y que esperemos se presente durante este sexenio, y que es parte de otros de los nombramientos con el secretario de Agricultura, Sacristán, me parece que se apellida, que fue delegado de la FAO, de la ONU, otro de los nombramientos de la doctora Claudia, que es un pendiente que se tiene que resolver y que tiene mucho sentido. Bueno, el tema es que al tener la mayoría de nuestros productos que vienen del extranjero, pues cuando tú compras productos afuera y el tipo de cambio es más alto, te llegan más caros los productos, ¿no? Ponemos el ejemplo, si tú compras el litro de leche que viene de los mercados argentinos a $1 y cuesta 20 pesos el litro de leche, 20 pesos dólar, si el tipo de cambio se va a los 16, pues te llega a 16 el litro de leche. Entonces, mientras más barato sea el peso con respecto al dólar, menos costoso te salen los productos en el extranjero, y eso termina por no dañar el tema del bolsillo y la inflación. Sí, tenemos muchas familias que se están viendo afectadas por el tipo de cambio, por el envío de remesas, donde están teniendo una remuneración menor, pero el impacto es a 35 millones de familias que no están teniendo impactos inflacionarios porque tenemos un tipo de cambio estable. Exacto. Y el otro factor es el tema de que en el último de los casos los más afectados son los exportadores mexicanos. Sin embargo, seguimos rompiendo mes con mes los récords de más exportaciones de los mercados mexicanos hacia mercados internacionales. Entonces, por donde se le vea el tipo de cambio fuerte, es reflejo de una economía mexicana fuerte. Fíjate que eso que tú comentas, sí, tienes razón. Hay mucho producto de importación que estamos consumiendo, pero recuerdo yo también que en aquellos entonces, y que todavía actualmente hay, es que había productos de nivel nacional, ¿sí?, que también eran impactados por la alza de este precio, y estaban obligados, aunque era producto nacional, obligados también en cierta manera a incrementar el precio de los productos, ¿no? Y que esto nos pegaba a todos. Pero bueno, el día de hoy sí veo una economía ya en conclusión, porque ya se nos está terminando el tiempo. Veo una economía ya más estable, más sólida, más fuerte, y todas estas especulaciones de mercados que se están dando dentro de la designación por parte del pueblo, que a Claudia Sheinbaum, que es la presidenta virtual electa, bueno, no lo veo tan precipitoso y tan alterado como en otros años en que había mucha incertidumbre del pueblo mexicano de qué va a pasar cuando aumenten los precios. Hoy sí hay certeza, sobre todo certeza financiera, blindaje financiero, sí, que podríamos llegar al día 1 de octubre, sí, con un tipo de cambio estable. Por supuesto. Que podría, como tú dices, fluctuar entre un 8%, por ejemplo, en referencia o en indicativo de 18 pesos
a unos 8.20, 8.15, etc. 60 mil millones de dólares por entrada vía remesas, 32 mil millones de dólares de entrada de inversión extranjera directa, es decir, de la que genera empleos y compra fierros en la economía mexicana durante el primer semestre, turismo en cifra récord de 30 mil millones de dólares, reservas que si ustedes checan las reservas internacionales del Banco de México hoy están en los 219 mil millones de dólares, más una línea crediticia por 30 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, nos plantean que hay recursos para poder enfrentar variaciones del tipo de cambio, pero lo más importante es que el gobierno mexicano ha asumido desde el sexenio pasado una rectoría de la actividad económica y eso queda plasmado en el plan sexenal de Claudia Sheinbaum en sus propuestas cuando habla de proyectos de infraestructura que serán los que impulsarán el desarrollo en la economía mexicana, cosa que platicaremos más adelante, por ejemplo, que plantea específicamente la ampliación del aeropuerto de la ciudad de Torreón como parte del fortalecimiento de la estructura productiva de la región y que no se está dejando al azar ni a la especulación ni a estos capitales golondrinos el desarrollo de México, sino al proyecto de infraestructura y fortalecimiento de la economía nacional. Bueno, doctora, pues ya los últimos comentarios, hombre. Yo sabía que iba a ser muy interesante esta emisión, porque conozco la experiencia y la capacidad de Daniel en este tipo de análisis económicos y yo diría que nos falta ver un tema más después. Ahorita cuando gusten, estamos a las órdenes. Pero en la próxima veremos qué pasó con que no se podía aumentar el salario mínimo. No se podía aumentar el salario mínimo. ¿Qué pasó con eso? Vamos a ver. Bueno, doctora, hasta aquí llegamos. Buenas tardes. A toda la gente. La invitación a los usuarios. Por favor, se suscriban al canal, que le den like, ayúdenos, que compartan, por favor. Hay que hacerles la referencia a todos los amigos usuarios que nos faltan nada más algunos 90 usuarios para llegar a los 1000 y seguir creciendo poco a poco. Por favor, apóyennos, de veras que estas emisiones, estos programas, hay solidaridad de lo que siga es la creciendo. Política económica, política social que estamos realizando, sean de mucha información y sobre todo de orientación para todos ustedes, amigos usuarios. Nos vemos pues, hasta pronto, gracias y hay que darle like, Hasta luego. Compartan. Hasta Gracias. pronto. Hasta luego.